Hola a todos jóvenes, muy buenos días desde Mérida, Yucatán. El día de hoy vamos a conocer una pequeña casa en donde vamos a aprender una distribución de una habitación en un terreno de 6 metros de frente aproximadamente. Es un Airbnb en el centro de Mérida. Estamos a unas cuadras realmente de Paseo Montejo. Vale muchísimo la pena que lo conozcan. Vamos a ingresar. Entramos en un vestíbulo que nos distribuye a varias casas o a varios departamentos. Probablemente es una remodelación como la mayoría de las casas de aquí del centro. Y esta tiene una particularidad que me gustó mucho y por eso la escogimos, que se llama Basquiat. Ustedes conocen al gran pintor Jean-Michel Basquiat, un pintor que nació en Nueva York y trabajó durante los años 80, muy de la mano de Andy Warhol, y la obra de arte que hizo fue muy transgresora, cambió muchísimas cosas, cambió el expresionismo de una forma muy primitiva, y las personas que han escuchado mi conferencia, hablo mucho de la arquitectura primitiva, entonces hay muchas similitudes entre estas intenciones, tanto en la pintura como en la arquitectura, siempre a seguir este arte primitivo. Vean qué belleza, ¿no? Nos recibe este lobby, un lobby que nos puede articular hacia los distintos niveles a través de esta escalera y empezamos a ver ya esta arquitectura que nos encanta de Mérida, de los cementos pulidos y de los pisos de pasta. Esta es la casita que les voy a contar el día de hoy. Entramos y vean qué belleza. Es un espacio muy agradable. Aquí tenemos alrededor de 4 metros. Las crujías tradicionalmente, las piezas tenían 4 metros, me parece. 4 por 4 prácticamente, 4 metros de altura. El 4 es una medida que nos permite realmente casi todo. El 4 nos permite tener una cama de 2 metros y tener todavía un espacio muy cómodo para caminar y todavía poder tener una mesita al frente de la cama. El 4 nos permite un comedor muy cómodo en donde podemos circular a través del espacio sin estar chocando contra las sillas. El 4 nos permite manipular el espacio y circular a través de él de una forma muy libre. En este espacio, con estos 4 metros, bueno, no, es un poquito menos, como 350 metros de altura, nos da esta sensación de mucha amplitud. Este Airbnb es una casa que se puede rentar. Tiene todas las comodidades. Yo que me hospedo muchísimo en casas en renta, que gracias a plataformas como Airbnb se pueden conocer. Ahora espero que hayan visto el video de Frank Lloyd Wright. O sea, esa casa está en renta gracias a Airbnb. Entonces, el habitar en estas casas te das cuenta de las cosas que te parecen más cómodas. Número 1 de comodidad en Mérida, el aire acondicionado. El aire acondicionado es clave. Fíjense cómo el mini split está en todas las áreas de esta casita. Está un mini split de 1,5 toneladas para todo el área social, que sería prácticamente este espacio de 4 por 8 por 350 de altura. Recuerden que el volumen es muy importante. Y de este lado tenemos una recámara que se puede trabajar como una sala de televisión. ¿Por qué la siento como sala de televisión? Porque colocan la televisión justo enfrente del comedor. Eso es algo que nosotros como arquitectos, o al menos yo siempre estoy pensando, ¿verdad? Cuando estoy diseñando un área social, por ejemplo, en donde tienes un comedor o tienes la cocina y tienes la sala enfrente, siempre pensando en cómo se puede vivir el espacio, ¿no? Justamente esto, ¿no? Yo pongo la televisión enfrente del comedor y puedo estar comiendo, puedo estar cocinando y puedo estar viendo la tele, o si mis hijos o mis amigos están en el sillón ahí al frente, puede haber una relación entre todas las personas que están utilizando el espacio. Entonces, esas dinámicas se vuelven muy agradables. Antes la televisión era como un espacio, era un objeto pequeñito que a veces era muy difícil de acomodar en el espacio. Ahorita ya con las pantallas planas ya te permiten articularlas y no perder espacio de circulación. Vean, por ejemplo, qué interesante el acomodo de esto. Tienes este mueble que funge, ¿no? Como esta cabecera para que no veas directamente la cama, te articula el pasillo.
Aquí fue una decisión arriesgada porque la distancia que hay entre la barra, esta barrita de 40 centímetros, y la puerta corrediza no es más de 60 centímetros. Uno necesita 60 centímetros para poder caminar. ¿Y por qué 60 centímetros? Te preguntarás. Porque es lo que mide el ancho de la espalda. Por eso es la medida de los closets, porque es la medida de los ganchos. 60 centímetros aproximadamente es lo que tenemos todas las personas, los más gordos o los más flacos. Y de este lado, fíjense qué interesante el acomodo, ¿no? O sea, este muro que te sirve, o esta cabecera que te sirve de muro de remate, te articula una cama matrimonial muy cómoda. Seguimos en una pieza de 4x4 y gracias a que la pantalla es muy delgada, que se puede pegar completamente, además de que los arquitectos, los diseñadores tomaron la decisión de elegir la pantalla desde antes, ¿verdad? Y eso integran al espacio. Y vean qué interesante la idea, ¿no? O sea, tienes este remate remetido para la pantalla que hace que todo se sienta muy bien integrado. Y luego fíjense, otro equipo de aire acondicionado. Esas son las comodidades pues que se agradecen, ¿verdad? Un equipo ya de media tonelada, más compacto para este cuarto únicamente. Tú tienes la posibilidad de cerrar estas mamparas y ya deja de ser sala de TV y se vuelve completamente una habitación. Por lo tanto, necesitas estarla ventilando con el aire acondicionado. Fíjense qué buenas obras. Me gusta mucho esta compañía de Airbnb porque tienen varios y todos tienen un lenguaje, le ponen el nombre de un pintor a la casita y te dejan sus obras de arte durante todo el recorrido. Estamos viendo muros de chucum, esta pieza, que sí es cierto, el chucum, para todas las personas que lo estén considerando, el chucum y todas estas masillas, tipo cementos pulidos, tienen el riesgo de agrietamientos con el paso de los años. No estoy seguro si todas, pero sí creo que durante el tiempo que pasa después de aplicarlo, sí hay un riesgo porque son masillas muy finas. Lo mismo pasa en los cementos pulidos. Los cementos pulidos también llegan a presentar grietas y todos, o sea, para que siempre estés considerando, ya sea el microcemento, ya sea el cemento pulido, va a presentar grietas y tienes que aprender a vivir con ellas. De este lado tenemos un baño completo, muy importante para la recámara principal, para la recámara, no es la principal, un baño muy cómodo. Seguimos viendo los mismos acabados de chucum, cementos pulidos. Me encantan siempre las regaderas de acá porque no tienen puertas. Para dejarlas más porosas, más abiertas, solamente tienen un fijo de vidrio y no necesitamos puerta. Y los detalles, ¿verdad? Los detalles son importantes. Estos pisos de pastas que aparecen integrándose, ¿no?, a los elementos, ya que esto es una remodelación, aquí hay unas columnas botadas, entonces se vuelven gestos que acentúan, ¿no?, la intención de la columna y se integra mucho más en el espacio. Así como estos closets, ¿verdad? Este espacio fue un recoveco que les quedó de alguna manera y lo supieron aprovechar muy bien. O sea, siempre hay que tratar de jugar con el espacio para que se vuelva completamente espacios rectos, completos, no tengamos estos requiebros, porque si existen esos requiebros, son closets, hay que saber aprovecharlos o son ductos de instalaciones. Entonces, aquí lo hicieron muy bien. Y algo que me llama la atención es que toda la casa está trabajada con estas puertas dobles, que también te están dando la sensación de estar en la bellísima Mérida. Los pisos de pasta se generando estos tapetes que lo utilizan mucho. Ya no tienes que usar tapetes, ya lo pones con el piso de pasta. Y uno pensaría que son económicos y recuerden que no, son pisos artesanales y a veces más caros que el mármol, jóvenes. Todo depende del tipo de diseño del piso de pasta. Entre más complejo es el diseño, más complejo es el molde y más tiempo te tardas en producirlo. Entonces consideren bien eso antes de elegir su piso de pasta. Y luego la cocina. O sea, este diseño se me hace bastante cómodo porque se ve que fue económico, pero se ve muy elegante, ¿no? La cocina en materiales sencillos, o sea, no estamos viendo los cementos pulidos. Aquí se intentó generar como un mueble completo del mismo material, esta madera de parota o de salam, pero si se fijan, te da también una apariencia más contemporánea, ¿no? Me gusta que de repente
o me gusta que el estilo de Mérida es una mezcla de estilos, y esa mezcla muy equilibrada siempre se ve muy agradable. De este lado te ponen aquí un mueble, un taburete para poder tener tu café bola de oro, algunos elementos. O sea, esta es una empresa muy consciente de todas las comodidades y de todos los extras que te pueden ofrecer. O sea, en lugar de tenerte que ir a buscar algo para comprar, de repente ya te lo ofrecen aquí a un buen precio, lo compras y está perfecto, ¿no? Ya no tienes que, si se te olvidó, no tienes que andar caminando para encontrarlo, ¿verdad? Y siempre el patio es la clave del éxito. El cómo se abren los patios a través de estas ventanas que, si se fijan, siguen el mismo patrón, el mismo lenguaje de una ventana plegadiza, pero esta vez de madera. Me encanta porque las hemos visto de herrería, de aluminio, de madera, y cada una tiene sus rasgos, ¿verdad? Cada una tiene sus cualidades. Llama la atención que esta ventana no va al piso, ¿verdad? El diseño, en lugar de tener estos ventanales corredizos, generan esta ventana con puerta que te permite acceder a tu patio privado. Y los patios son estos lugares en donde nos conectamos con el universo, jóvenes, con la naturaleza, pero en una privacidad. Eso es lo que me encanta de los patios, ¿verdad? Porque el exterior en el interior se manifiesta a través de un patio. Y aquí ni siquiera hay una piscina, ¿verdad? Es un patio más sencillo, es un Airbnb un poco más económico para una o dos personas, bueno, hasta 4 personas por las 2 habitaciones, que te puede costar 800 pesos la noche, dependiendo la época, ¿verdad? Si es temporada alta o baja. Entonces imagínense, o sea, 800, 900 pesos la noche, 1000 pesos la noche por 4 personas, ¿cuánto te gastarías en un hotel? Por eso es muy buena opción a veces rentar un buen Airbnb. Y de este lado, el espacio se distribuye muy bien porque no tenemos pasillos, fíjense. O sea, al tener todo el gran salón abierto, con las puertas completamente conectadas con el espacio, pues te ahorras el pasillo. Eso a veces no es tan cómodo cuando es una casa, un departamento en el que lo vas a vivir. Sin embargo, ¿por qué? Por los flujos, ¿verdad? Porque aquí es muy directo el flujo, pasando por las áreas sociales hacia las habitaciones. Sin embargo, cuando viven pocas personas, pues ¿qué les digo? ¿Quién no viviría si está fuera tu casa y vives con tu pareja, con tu hijo, con tus 2 hijos pequeños? Pues ¿quién no viviría aquí encantado, verdad? O sea, no necesitas realmente mucho más que esto. Pero a veces nos gusta distribuir las cosas de manera de que no pases por un área para llegar a tu área privada. Pero aquí se siente muy bien. Llegas a esta recámara que es muy generosa. Cada recámara tiene su pantalla, cosa que está muy agradable. Yo creo que el darle la opción a tu huésped de que tenga una pantalla en cada habitación es un lujo, ¿saben? Es un lujo que vale la pena, y que cositas como esas, créanme, que sí influyen en que si su espacio se renta o no. Considérenlo. De este lado, un mueble, otra vez, el mismo lenguaje del interiorismo, ¿se fijan? Integrado la madera, la misma cubierta de madera, en la mesa, en la repisa, en el closet, generando un mueble muy sencillo que se puede adaptar perfectamente al lugar. Hay una buena distancia entre la mesa y la puerta para que cuando abras la puerta no choques, ¿verdad? Siempre esta distancia entre la puerta y el primer mueble, el closet que vayas a colocar, es importante que sea mínimo de 1 metro. Yo creo que óptimo 1,20. El diseño de la iluminación siempre es muy importante, con sus acentos de repente en los burós. Aquí se juega con un plafón, con una luz indirecta. Los ventiladores de techo, fundamentales. Por eso es importante que trabajen con alturas considerables aquí en Mérida, porque si trabajan con 260 y además le tienes que agregar la altura del ventilador, pues se vuelve ya eso un poquito peligroso. Y el mismo detalle, ¿verdad? Estamos viendo los mismos cementos pulidos, este detalle muy bonito, ¿verdad? El piso de pasta color azul turquesa le da un toque, ¿verdad? Un toque de veneno, de magia al espacio. Y la relación que tiene con los patios. O sea, esta sensación de las 2 puertas plegadizas, pues se siente una arquitectura de hacienda, ¿verdad? Y me encanta porque la perfección
es imperfecta. ¿Se acuerdan aquel capítulo de Pete y Pete, esa serie de Nickelodeon, en donde había un señor que era como un inspector de la ciudad y que todas las cosas las revisaba al milímetro y lo invitan a comer un pollo y come el pollo perfecto con tenedor y cuchillo y le quita toda la carne al pollo y la gente se le queda viendo porque todos estaban comiendo con las manos y él al final termina de comer el pollo y no deja todos los huesitos casi como, como formando el mismo pollito y la gente dice, oye, te equivocaste. Y se vuelve loco, ¿cómo que me equivoqué si me lo comí perfecto? Y le dicen, el pollo se come con las manos. Y con eso lo mataron, ¿verdad? Que entra en un colapso, ¿no? Como una catarsis. Entonces creo que la belleza es así, ¿no? La belleza es imperfecta. Si ustedes ven la proporción de sus manos, la proporción de sus pies, la proporción de sus ojos, no es la misma el de la izquierda que la derecha. Somos imperfectos, jóvenes. Sumamente imperfectos. Pero eso nos hace perfectos. Entonces, la naturaleza es imperfecta, nunca lo olviden. La proporción áurea nunca es exacta. Y su baño. Este detallito siempre de la gravilla al fondo de la regadera es importante también, ¿no? Es la que te hace sentir que estás en un patio. Y las casas en Mérida son patios. Los baños en Mérida son patios. Eh, Entre más patios tenga su arquitectura, más hermosa va a ser. Así de fácil. ¿Qué les pareció, jóvenes? Es una casita chiquita, les digo, está muy bien ubicada, pero súper agradable. Yo creo que la van a pasar muy bien cuando anden por acá. Son opciones muy económicas para viajar en grupo, en pareja, con la familia. Y se vive muy bien. Pues imagínense, ¿no? Es como tener una casa contemporánea, pero al mismo tiempo que se siente como una hacienda en esta ciudad, que es una de las más bellas, me atrevo a decir, del mundo, con un turismo brutal. Y todo el mundo quiere venir porque todo el mundo quiere sentir esta experiencia de esta arquitectura que se siente como pueblo, pero al mismo tiempo pues es muy cosmopolita, ¿no? La bella ciudad de Mérida, que ya tiene más de 1 millón de habitantes. Me despido, jóvenes. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, desde Mérida, llevándoles esta arquitectura que me han dicho ustedes que es su favorita y qué belleza que sea aquí en México. ¡Adelante!